Titulares: María Corina Machado agradece apoyo de países en la OEA. El candidato presidencial Enrique Márquez pide resolver diferencias en el marco de la ley. Fiscal general señala que Freddy Superlano revela información del ataque al sistema del CNE. Rusia intercambia prisioneros con la OTAN. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. La líder opositora María Corina Machado agradeció el apoyo de los países que votaron a favor de la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela. A pesar de que en la reunión no se aprobó el recurso que exigía al gobierno venezolano la publicación de los resultados electorales, Machado agradeció a la representación de El Salvador, Haití y Jamaica por votar a favor en el Consejo Permanente de la OEA. También expresó su agradecimiento al embajador de Surinam por el apoyo de su país al movimiento democrático en Venezuela, que demanda transparencia en el proceso electoral. De igual forma, María Corina Machado señaló que la posición del subsecretario de Estados Unidos de reconocer la victoria de Edmundo González como presidente electo de Venezuela es fundamental. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, Machado felicitó la posición de los representantes de Guatemala, Canadá, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú, Argentina, Chile, República Dominicana, Uruguay y Ecuador por su apoyo en la defensa de la democracia en Venezuela. El pasado miércoles, los países miembros de la Organización de Estados Americanos sostuvieron una reunión de emergencia para discutir sobre los recientes hechos en Venezuela. Sin embargo, el documento que exigía al gobierno de Venezuela la publicación de los resultados alcanzó 17 de los 18 votos necesarios para ser aprobado. El ex candidato presidencial Enrique Márquez se pronunció sobre los últimos acontecimientos en Venezuela y explicó que es necesario resolver los conflictos bajo el marco que establece la Constitución. Márquez explicó que la paz solo se hace con paz y que debe ser a través de una construcción colectiva. También agregó que los principales responsables en que se consolide la paz son las instituciones del poder público en Venezuela. Destacó que bajo esa premisa el Consejo Nacional Electoral de Venezuela debe publicar los resultados lo antes posible y que estos sean desglosados mesa por mesa. Márquez afirmó que hacer esa petición al CNE no es una acción rebelde que desobedece el orden establecido, sino que responde al derecho establecido en la Constitución de Venezuela que tienen todos los venezolanos. En días anteriores, el representante del partido centrados en la contienda presidencial había anunciado que un miembro de su equipo sí tuvo acceso a la sala de totalización de votos y señaló que el acta leída por el presidente del CNE no se imprimió en esa sala. Centro Carter asegura que elecciones presidenciales no cumplieron los estándares internacionales. La asesora principal del Centro Carter para América Latina, Jenny K. Lincoln, explicó que en medio de la coyuntura en el país, enfatizó que las elecciones presidenciales no fueron democráticas, dado que a su juicio se requiere un Consejo Nacional Electoral independiente y sin política, y sostiene que esto lo convierte en un ente parcializado en su toma de decisiones. Tales declaraciones las emitió tras conocerse los resultados de las elecciones llevadas a cabo el pasado 28 de julio, en donde fue reelecto Nicolás Maduro, mientras que desde la oposición venezolana dan como ganador al candidato Edmundo González Urrutia. Es importante recalcar que el Centro Carter había sido invitado a Venezuela como veedor del proceso, contando con garantías y acceso a los procesos para la libertad de movimiento y libertad de expresión, y desde el organismo señalaron que no se cumplieron con los estándares internacionales. La organización no gubernamental Foro Penal ofreció un balance sobre los hechos que han tenido lugar en Venezuela en los últimos 3 días y apuntó que en ese periodo de tiempo han sido confirmados 11 fallecidos en las protestas.
El mismo reporte indica que se han realizado más de 670 detenciones en todos los estados del país, siendo Distrito Capital la entidad con más arrestos con 111, seguido de Anzoátegui con 110 y en el tercer lugar se ubica Carabobo con 106 detenciones. Distrito Capital también es el estado con más fallecidos producto de las protestas con 5. Le sigue Yaracuy y Zulia con 2 muertos cada uno, entre ellos un adolescente zuliano de 15 años, mientras que en Táchira y Aragua se registró una muerte en cada estado. El director de Foro Penal destacó que 95 de los 111 detenidos en la Gran Caracas están recluidos en el comando de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en la zona 7 de Boleíta. El Ministerio Público de Venezuela había anunciado que 749 personas habían sido detenidas en Venezuela en las primeras 48 horas tras saberse los resultados de la elección presidencial. El fiscal general Tarek William Saab detalló que 48 militares y policías habían resultado heridos durante las manifestaciones, mientras que un miembro de la Fuerza Armada en Aragua falleció en el mismo contexto. El fiscal general de la República de Venezuela aseveró que Freddy Superlano ha develado información sobre presunto ataque al sistema del CNE. Luego de ofrecer detalles sobre las 1.062 detenciones efectuadas por los distintos cuerpos de seguridad durante las protestas de los últimos días registradas en varias regiones del país, asegurando además que aquellas personas a las que se les determine responsabilidad serán privados de libertad, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que Freddy Superlano ha aportado importantes detalles esenciales para identificar a grupos y personas involucradas en el ataque al sistema de transmisión de datos para el conteo de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Es importante señalar que a través de diversos medios, familiares del político Freddy Superlano han solicitado obtener mayor información sobre su paradero luego que éste fuese sacado de su residencia en la ciudad de Caracas. Tras la ruptura de relaciones, Aerolínea LATAM suspende vuelos entre Venezuela y Lima. Luego del anuncio efectuado por el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú, después de que este gobierno desconociera los resultados de las elecciones presidenciales, en donde el Consejo Nacional Electoral convalidó la reelección del actual presidente Nicolás Maduro, se conoció que Venezuela decidió suspender los vuelos entre ambas naciones. Y en respuesta, la aerolínea LATAM anunció que desde el 31 de julio al 31 de agosto del presente año suspenderá sus operaciones comerciales entre Lima y Caracas, señalando que la decisión es ajena a su voluntad y por tanto otorgarán protección a los pasajeros, tramitando cambios y devoluciones sin costo adicional. Es importante señalar que el ministro de Exteriores señaló a través de su cuenta en la red social X que la ruptura de relaciones está basada en el artículo 45 de la Convención de Viena, tras las declaraciones emitidas por el viceministro peruano Javier González Olaechea, quien enfatizó que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro y por ello extiende su total respaldo al candidato opositor Edmundo González. Ante posible ola migratoria de venezolanos, Chile inició refuerzos fronterizos. Con el fin de coordinar acciones conjuntas con varios países para hacer frente a una posible ola migratoria, Chile inició el refuerzo de sus fronteras, decisión tomada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. La información fue dada a conocer por la ministra del Interior, Carolina Toá, quien manifestó una preocupación desde el gobierno ante una migración masiva de venezolanos, señalando que presumen que es algo que no ocurrirá en horas, pero sí en los próximos meses y por ello iniciarán el resguardo de su frontera de casi 1.000 kilómetros de extensión, la cual limita con Perú y Bolivia. Es importante señalar que tras arribar a la ciudad de Iquique, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que esta zona fronteriza con Bolivia es la más utilizada para ingresar a Chile y por ello incrementan el refuerzo de seguridad con presencia de efectivos militares para impedir la entrada de ilegales al país. Rusia confirmó intercambio de 13 rusos con la OTAN por la liberación de 8 prisioneros en países occidentales. El gobierno de Argentina aprobó incremento en los precios del gas, gasolina y energía eléctrica. Y el cofundador del cartel de Sinaloa compareció ante juez en silla de ruedas. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 Noticias que debes saber.
El Servicio Federal de Rusia confirmó la liberación de 8 rusos encarcelados en países occidentales a cambio de 13 rusos y extranjeros que cumplían pena en prisiones de ese país, en un canje con países de la OTAN. La oficina de prensa del Servicio Federal de Seguridad de Rusia precisó que los presos entregados por Moscú trabajaban en intereses de estados extranjeros, en perjuicio de la seguridad de la Federación Rusa. El gobierno del presidente Javier Milei autorizó incrementos en las tarifas de energía eléctrica, gas y los combustibles, según lo informó la prensa argentina. La medida dispuesta por el Ministerio de Economía habilita un aumento de 4% en las facturas de luz y gas, mientras que en el caso de la gasolina se esperan ajustes en torno al 2,5%. Los aumentos en los servicios públicos se suman al recientemente aplicado para el agua corriente en el área metropolitana de Buenos Aires, que implica un alza del 5,6% a partir de este mes de agosto. Ismael El Mayo Zambada, el cofundador del poderoso cártel de Sinaloa y capo del narcotráfico más buscado por Estados Unidos, se presentó en silla de ruedas este jueves ante una jueza federal en Texas para una audiencia de procedimiento. Zambada pudo verse en esta breve audiencia una semana después de quedar detenido en la ciudad fronteriza de El Paso, tras volar desde México, supuestamente engañado y traicionado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Un sacerdote de 38 años fue detenido por producir metanfetamina en su parroquia ubicada al norte de Viena y cerca de la frontera con la República Checa, así lo informó la prensa de Austria. Durante el operativo policial se encontraron estupefacientes, químicos y equipos de laboratorio en la casa parroquial. Autoridades de Estados Unidos informaron que alcanzaron un acuerdo con el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y con otros 2 acusados. De acuerdo con la prensa norteamericana, los criminales se declararon culpables para evitar un juicio que conlleve a la pena de muerte. Uno de los detenidos intelectuales es un ingeniero cercano a Osama Bin Laden y ha declarado haber ideado los atentados de las Torres Gemelas y de otros complots contra Estados Unidos, país donde realizó estudios universitarios. De esa manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias. Todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.